Bueno, esto es Pensemos en México. ¿Qué tal? A la hora que usted nos esté escuchando y viendo, es muy importante su opinión, por lo tanto, siempre les pedimos que se suscriban, que le den el timbre para que estas alertas, cuando lleguen, usted pueda ver de estos contenidos. Ha sido de una gran controversia en que en diferentes semanas se ha estado hablando y viendo cosas que realmente pensábamos que ya habían terminado. Y es que habíamos visto hace mucho tiempo cómo la supremacía de los poderes habían llegado a una limitante. Le hablo de la Segunda Guerra Mundial, que fueron acontecimientos muy importantes en la historia del ser humano. Sin embargo, cuando se pensaba que la Organización de las Naciones Unidas había creado sistemas para poder neutralizar, controlar y administrar la vida humana, la vida de todos los que vivimos en el planeta, pues ¿qué cree? No fue así. Y es que de un tiempo a la fecha se ha estado viendo que el sistema neoliberal ha creado más que nada negocios por encima de los humanos. Es decir, el crear sistemas de negocios particulares ha creado una cultura de los beneficios personales. Y lo podemos ver desde un punto de vista muy global, hasta inclusive lo que pasa en nuestros países. Bueno, lo podemos ver como, por ejemplo, Donald Trump ha creado un proyecto económico, es decir, un proyecto cultural de posesión, de administración de los bienes a nivel global. Es decir, desarmar estructuras, desarmar países, desarmar estructuras sociales y construir una nueva idea, la de las ganancias. Lo hemos estado viendo como las invasiones realmente no es por proyectos sociales, sino más bien por proyectos económicos. Y es que todo esto da muchas ganancias de dinero. Es decir, hay más que nada instalaciones de ideologías negativas. Es decir, estos discursos que empezamos a escuchar, donde en un primer lugar dicen, nosotros somos los salvadores del mundo. Esa es una narrativa a el victimizarse. Y lo vemos como muchos de ellos dicen, somos los salvadores del mundo, pero a la vez me han hecho mucho daño. Eso lo podemos ver con Ricardo Salinas, cuando hoy ha sido un gran benefactor del sistema neoliberal. Realmente no estamos hablando por trabajo, estamos hablando por explotación. Y es que en todo esto es una sola narrativa, que lo empezamos a ver en Chile, lo empezamos a ver en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto inclusive mucho más en la forma global de Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto cómo a pesar de todo esto, hay una serie de propuestas en materia de precisamente cómo va a ser la norma o se va a formalizar la situación de la explotación laboral.
Y es que en México tenemos ya las reformas laborales, que si podemos ver, han sido muchas de ellas aprobadas por el sistema neoliberal. Y hay que recordar que mucha gente que estuvo en las reformas laborales, en un tiempo atrás, por lo menos hace 10 años, muchos de ellos hoy inclusive se encuentran en Morena, cuando anteriormente estaban en el PRI y en el PAN. Hoy no pueden decir que no pueden, vamos a decir, quitarse esa culpa, cuando hoy están del lado de esos partidos y hoy están en un partido de la Cuarta Transformación. Es decir, los gerentes, los gerentes del mundo a nivel global, hoy podemos ver que han dicho muchos de ellos, lo podemos ver con Rusia, lo podemos ver con China, pero más que nada, inclusive, ni siquiera la India, Estados Unidos hoy ha dicho, la Organización de las Naciones Unidas no sirve. Es decir, se empieza a vivir una etapa de los intereses individuales. Empezamos a ver cómo este interés individual, ellos han dicho, nosotros vamos a dominar el mundo. ¿Y de qué manera lo están haciendo? Empezamos a ver cómo empiezan a desquebrajar la parte de los derechos humanos. Esto que después de la Segunda Guerra Mundial se veía como que el orden mundial estaba ordenado, una vez más, estos intereses personales lo empiezan a desordenar. Es decir, las grandes oligarquías del materialismo, del imperialismo, de la invasión, empiezan a quitar derechos humanos. Es decir, los empiezan a desaparecer como en Estados Unidos, quitándole a los ciudadanos, tomando como pretexto a los migrantes, de decir, no tienes derechos. Pero no nada más no tienen derechos los migrantes, no tienen derechos ya ni siquiera los propios ciudadanos. Hoy hemos visto cómo han asesinado, les han quitado sus derechos personales y le llaman terrorismo doméstico. Esto es una gran atrocidad para desaparecer los derechos de las personas. Es decir, los códigos humanos, los códigos de valor se empiezan a desaparecer. Solo me importa el negocio de las armas, de las drogas, de inclusive del consumo de lo que yo quiero que me consumas. Es decir, hay un interés corporativo. Por lo tanto, es decir, las grandes potencias dicen, nosotros traemos dinero, ustedes nada más tienen que obedecer. Y es que en todo esto tiene mucho que ver la parte laboral, la parte del trabajador. Es decir, una vez más, volvemos a caer a lo que fue durante mucho tiempo la lucha de las clases. Empezamos a ver cómo de nuevo regresa el sistema marxista, esto que se llamó la revolución permanente, el trabajo por la explotación. Es decir, Marx nos decía en las izquierdas, ¿sí? Es decir, tú te vendes el tiempo de tu vida por trabajo y el patrón, el cacique, el explotador, ¿sí? Te da una atribución. Y es que empezamos a ver cómo empieza esto a afectar. Cuando vino, o en muchos, se empieza a dar en la reforma laboral la lucha de las 40 horas, esto es decir, lo aceptamos para que tengamos
más tiempo para la familia. Y esto obviamente al explotador imperialista no le conviene. ¿Por qué? Porque entre más tiempo estés conmigo, yo te voy a explotar más. Lo que yo te pueda atribuir o te pueda retribuir económicamente, digo, ni siquiera es ni siquiera la décima parte de lo que realmente tiene que ganar. ¿Por qué? Porque se ha visto y se han hecho, hay estudios hoy en día en donde dice que hay gente que solamente le pagan 30 minutos de 8 horas por día. Esto es algo realmente muy fuerte. ¿Por qué? Porque quiere decir que si a esa persona le pagan 30 minutos de 8 horas de un día, quiere decir que está perdiendo mucho tiempo para tener una mejor calidad de vida con su familia o con otras cosas que tenga que hacer. Y ahí es precisamente donde viene la lucha de las clases, es decir, los ricos contra los pobres, ¿verdad? Y es donde viene el trabajador, que es el que genera la riqueza al final, porque es el que genera la riqueza. Y ahí es donde vienen los convenios, los contratos de los trabajadores contra los sindicatos, contra el patrón, por cuánto me vas a explotar. La dominación de las clases, la dominación de las oligarquías, y es decir, el trabajador vive hoy en día para sobrevivir. Y el explotador, el patrón, ¿verdad? Solamente vive para seguir siendo rico. Seamos sinceros. Es decir, la ultraderecha hoy está haciendo bloqueos en las economías. Es decir, la ultraderecha trata de hacer bloqueos de empleo, de economía, ¿sí? de inclusive de las ideologías en la educación, en la medicina, porque todo lo quiere privatizar. Es decir, en este sentido, todo lo que le incomoda, ¿verdad? Todo lo que le incomoda, él lo bloquea, ¿verdad? Y en ese sentido, el trabajo, debemos de verlo como que es algo que definitivamente debe ser retribuible. La situación actual es que cómo es que estas dominaciones globales y que empiezan a bajar inclusive en lo que hoy usted y yo hacemos como actividad, cómo quedamos en los acuerdos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo le hacemos para que yo te siga explotando? ¿Cómo le hacemos para que tú me sigas trabajando por el mismo precio o por el precio más bajo que se pueda? Esas son las luchas de clase. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que hay un capital laboral explotable. Es decir, estas grandes oligarquías buscan que en la explotación tengan el mínimo de avance hacia un nuevo crecimiento de muchas de las cosas que hoy suceden. Es decir, cómo los ricos ahora nos van a explotar. Y en todo esto, lo podemos ver ya con Donald Trump, lo hemos visto con Ricardo Salinas, lo estamos viendo con Milei en Argentina, lo hemos visto cómo en Bolivia meten el terrorismo con Evo Morales, ¿verdad? Es decir, siembran el terrorismo, siembran el miedo, y de esto hemos hablado en muchas ocasiones, cómo el miedo retribuye a la dominación de la parte de las ideas. Es decir,
a cuando se siembra el terrorismo, se va sobre todo a la base trabajadora. Si no me trabajas así, te voy a correr. Es decir, seamos concretos. A nivel internacional, las sociedades en la lucha de clases somos proletariados. No somos ricos, realmente. Los que somos de la base trabajadora nos debemos de reconocer como proletariados, ¿sí? Es decir, la vida cotidiana del valor de usted y de mí va en base solamente a un ritmo de vida que es a través del trabajo. Es decir, el empresario no cumple con lo que tiene que cumplir. El empresario no lo cumple. Es decir, hemos visto cómo Ricardo Salinas no cumple realmente con las obediencias de los caracteres que tienen mucho que ver con las ordenanzas de un gobierno, que es pagar impuestos, pagar predial, que estamos viendo cómo el estado de Oaxaca le permite a Ricardo Salinas seguir teniendo un campo de golf y estar amenazando a las personas para que no se acerquen a lugares turísticos que ya no le pertenecen al empresario. Es decir, el imperialismo lo hemos visto. Es decir, estos oligarcas del nuevo orden, entre comillas, crean, en primer lugar, es un ego lo que ellos tienen. El rico, es decir, lo podemos ver, hay ejemplos simples. El rico mexicano que una compañera un día decía que más bien eran comerciantes con dinero. Pero ricos, en realidad decía, un rico es un millonario. Y un rico mexicano tiene por tradición lo hemos visto. Desde la Revolución Mexicana vemos que solamente es patrón contra esclavos, cacique o hacendado por sobre los gobernados. Y aquí nos dice que la ley no aplica para los ricos, porque ellos se sienten dueños de todo. Ellos sencillamente meten su automóvil a donde ellos quieren. Ellos no pagan a veces ni siquiera el estacionamiento. Es decir, son privilegiados, se sienten privilegiados. Es decir, los impuestos no son para ellos. Ellos inclusive llegan a tener, el rico mexicano dice, los impuestos son para los proletariados, los impuestos son para los nacos, los impuestos son para los que trabajan, pero yo que soy y que doy empleo, ¿cómo yo voy a pagar impuestos, por favor? Es decir, los grandes capitalistas no pagan impuestos. Eso es lo que hoy en día la gente, usted y yo debemos de pensar de cómo piensa un rico. Es decir, usted lo puede ver, ellos compran justicia. Ellos compran, lo vamos a decir así, esperemos que no se ofenda a la gente, pero dicen, yo compro al juez, yo compro a la chacha, yo compro al jardinero, es decir, ellos compran. Y al comprar jueces, compran impunidad y pueden hacer lo que quieran y a la hora que quieran. Por lo tanto, hemos visto cómo la presidenta Claudia Sheinbaum desde México, la cuarta transformación con Andrés López Obrador, dijo hasta aquí. Es decir, este hartazgo
Y es cuando precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dicho a estos ricos, basta, tienes que pagar impuestos. Y ahí es donde rompen, y ahí es donde se aplica a las castas oligarcas, a las castas de proletariados, de trabajadores, que es usted y yo. Y todos tenemos que pagar impuestos. Es decir, al final, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum nos está diciendo en un lenguaje muy práctico, sigan haciendo sus negocios, pero paguen impuestos, por favor. ¿Sí? Haz todos los negocios que tú quieras en mi país, pero paga impuestos. Digo, más claro, digo, muchos, si no lo entienden, por favor, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido clara y precisa. Y en este sentido, la libre empresa, estamos viendo que hay grandes cadenas de tiendas que están diciendo, como hay libre empresa, yo lo pongo barato y le doy en la torre a la tiendita de mi esquina. Sí, a la tiendita de usted, la de la esquina. Es preferible meter un Oxxo que una persona se gane, sí, con el sudor de su frente, que ponga una tiendita, una farmacia, una lavandería. ¿Qué cree? Hay grandes filiales que llegan y como libre empresa están derrocando al microempresario. Y es la lucha de las sociedades. Al final, eso es lo que está pasando. Entonces, ya vio usted cómo desde arriba el imperialismo, sí, que trae todo el dinero del mundo, que está haciendo atrocidades, nos afecta a todos como ciudadanos. Es decir, no, en realidad Ricardo Salinas Pliego no está dando trabajo, más bien los está explotando. Hay una grande explotación en su fuerza trabajadora. Realmente esto de que llora enfrente de un estudio de televisión, realmente él no sabe ni siquiera lo que es el trabajo. Él no trabaja. Él nunca ha trabajado en su vida. Él, más bien, su padre y él, que han sido de la ultraderecha, ellos siempre han sido explotadores. Y lo decimos porque no lo digo yo, lo dice su propio libro de su propio padre, de Ricardo Salinas Pliego, lo dice, como en los años 60, ¿verdad? Su padre financió al Yunque. Entonces, realmente Ricardo Salinas ha sido un privilegiado. Y los grandes diarios hoy nos han dicho definitivamente, inclusive, cómo ha sido tan privilegiado, que inclusive en el propio libro su padre dice, y yo no metí a mi hijo porque lo vi un poco peligroso. ¿Qué quiere decir? Que él siempre ha sido privilegiado en muchas cosas. Entonces, en ese sentido, hoy podemos decir que realmente Ricardo Salinas ha sido privilegiado con sexenios pasados para no pagar impuestos, para no pagar nada. ¿Y por cuántos años lo han hecho? Europa, tan solo Europa tiene un impuesto hacia los empresarios del 50%. Y los europeos pagan, los empresarios pagan ese impuesto. Pero ¿saben por qué? Porque ellos se evitan grandes problemas. ¿Por qué? Porque hay hospitales de primera que son caros. Hay carreteras donde no tienen, sí, más que un 10% de baches. Es donde
4 de la mañana están recogiendo la basura personas que realmente les pagan muy bien. El policía no es corrupto. Es decir, estamos viendo estos gobiernos sustentables. México va para allá, pero como todo esto es una subsanación o una salubridad de la corrupción. Por lo tanto, ¿por qué debe pagar impuestos? ¿Sí? ¿Por qué debe de pagar impuestos el obrero? ¿Por qué debe de pagar impuestos la chacha, el naco, el repartidor? ¿Por qué ellos deben de pagar impuestos? Y ahí es donde muchos de nosotros hemos visto cómo hay países donde todos los ciudadanos, incluyendo los empresarios, todos debemos de pagar impuestos, ¿sí? Y hay algo que hay que comentar en todo esto, que por cierto, en Estados Unidos lo han hecho una gran ideología de manipulación, y mire lo que está pasando en Argentina. En Argentina, tan solo en estos momentos, Argentina le han dicho a la gente: ten esperanzas, Argentina va a cambiar, te mandan de ilusiones, tú no debes de tener automóvil, tú no debes de tener mucho internet, tú no debes de... Pero ¿qué crees? Para el año 2080, 2045, vamos a ser una gran potencia. Y mientras, la pobreza sigue adelante. Eso es el neoliberalismo. Por lo tanto, hoy hay una lucha en México y a nivel internacional de países donde llegaron al hartazgo de este imperialismo. Por lo tanto, hemos visto cómo ideologías filosóficas e idealismos de izquierda a mucha gente, inclusive, están de nuevo regresando. Y hablábamos acerca del marxismo. Es decir, nosotros estamos viendo cómo Ricardo Salinas no obedece a estos códices o a estos códigos humanos de valor. Es decir, lo pudimos ver, no obedece las normas, no paga impuestos. Y hemos visto cómo inclusive no nada más no paga impuestos, es decir, está utilizando el espacio radioeléctrico para seguirse beneficiando a través de la señal de TV Azteca. Está usufructuando, sí, el espacio radioeléctrico de una concesión que le dio el Estado hace algún tiempo. Estamos viendo cómo a través de ese espacio radioeléctrico ha puesto a gente y que no obedezcan los mismos señalamientos de gobierno. Lo vimos en la pandemia, como Javier Alatorre, sí dijo: no obedezcan al doctor Hugo López-Gatell. Vimos cómo él mismo, como empresario, mandó a sus empleados a trabajar con cubrebocas. Es decir, él no obedece. Y no obedece porque se siente oligarca. Hemos visto cómo él inclusive ha sido ganador de licitaciones, como el manejo de los recursos al principio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para el manejo de los recursos del bienestar. La licitación la ganó Banco Azteca. Con recursos del propio gobierno, aún el señor no obedece. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos viendo en tiempo real la construcción de un Estado fascista, es decir, de la hipocresía. Estamos viendo cómo se hacen guerras, ¿verdad?,
con grupos de resistencia, ¿verdad? A través de un sistema de saqueo global. Estamos viendo cómo hay, como el caso de Estados Unidos, sí, estos grupos fascistas están dentro del propio sistema, ¿verdad? Y no nada más tenemos las figuras de Milei, de Noboa, ¿verdad? De algunos, ¿cómo se llama? De Donald Trump. Nosotros lo tenemos aquí en México, con Ricardo Salinas Pliego. Lo podemos ver con Marco Cortés, lo hemos estado viendo con Lili Telles. Son parte de un sistema, de una construcción del fascismo, es decir, de la hipocresía, del descaro, de que nosotros somos los privilegiados, ustedes son los amolados. Entonces, hemos visto cómo cada día más, cómo es que lo comprobamos de esto que estamos comentando, porque cada día más son más violentos. Están creando violencia ideológica, violencia física, violencia en el discurso, violencia en la narrativa, violencia en la reforma electoral, laboral, petrolífera. Es decir, ellos tienen que crear violencia para meter este sistema de terrorismo global, ultraderechista, y empezar a dominar, ¿sí?, a los pueblos a través de esta narrativa que cada día estamos viendo que también está fallando. ¿Por qué está fallando? Porque estamos viendo que el capitalismo va por teoría, y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo tiende a caer. Sí, se caen, ¿por qué? Porque precisamente lo estamos viendo. Una de las muestras de prueba de lo que estamos viendo es que todos los sistemas capitalistas caen por las revoluciones de los proletariados. Es decir, las sociedades llegan a hartarse. Y cuando se llegan a hartar, crean revoluciones sociales. Un gran ejemplo es Estados Unidos. Lo dijimos, el sistema neoliberal tiende a caer. El sistema neoliberalista tiende a caer. Y hoy lo estamos viendo. ¿A través de qué? Hemos visto cómo hay grupos de resistencia. Es decir, las panteras negras son un grupo de resistencia. Oye, estamos viendo cómo la misma sociedad norteamericana no está de acuerdo con sus gobernantes, las panteras negras. Es decir, esta cooperación internacional empieza a desaparecer. Es decir, la comunidad es la que regulariza, ¿verdad? La comunidad es la que se regulariza a través de las revoluciones. Las democracias, es decir, o creamos democracias o empezamos a crear mejor una selección de oligarquías. Es decir, lo que está pasando en Estados Unidos. Nosotros no queremos a latinos, queremos solamente a puros. Y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar cómo fue la ideología de este señor del partido nazi. Es decir, él dijo, yo quiero a puros, arios, y empezó a haber una selección de oligarquías. Desgraciadamente no soportan. Y tuvo que haber una democracia. Es decir, empieza a haber grupos reguladores.
¿De qué? De la dominación del dinero, de la dominación de las drogas, de la dominación de muchas cosas que están entremetidas en la música, en el deporte, en la economía y en la política también, en la vida cotidiana igual. Por lo tanto, estos grupos revolucionarios, sencillamente hoy que vemos las manifestaciones en Minnesota, en Minneapolis, en Nueva York, es decir, la gente está empezando a decir, no queremos ya a Trump. Y en México, no queremos ya a Salinas. Así de fácil. Hay grupos que están a favor de Ricardo Salinas. Claro, les conviene, porque son parte de una lucha neoliberal, imperialista, que al final, mucha gente también no se da cuenta que le están cuidando la casa tanto, que al final Ricardo Salinas los va a dejar no para que vivan en su casa, sino para que vivan afuera de su casa. Es fácil. ¿Por qué? Porque él tiene muy bien entendido la lucha de las castas. Tenemos que pensar como México realmente qué es lo que usted y yo vamos a querer y a necesitar para los próximos años. Viene una reforma electoral. ¿Quiénes son los que nos van a gobernar? ¿Quiénes son los que van a entrar? Traidores neoliberales, sí, diablos remojados, del priismo, bañados con Morena, con el Verde, con el PT. Tengamos mucho cuidado. ¿Quiénes están dentro realmente en los movimientos? ¿Y quiénes realmente quieren una transformación para este país? Si a usted le gustó este contenido, lo invitamos a que se suscriba y aprendamos cada día más en qué país estamos viviendo junto con todos estos nuevos CEOs, entre comillas, que quieren dominar al mundo. Pues muchas gracias. Yo espero aquí sus comentarios y por supuesto estamos siempre aquí para que usted y yo siempre pensemos en México. Pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.